Bien, buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Eden Cruz Toledo, soy su profesor de Balanza de Materia y Energía y vamos a comenzar a la segunda parte dentro de la primera unidad, que habla acerca de las variables de flujo de proceso o de las variables de proceso. No voy a ahondar en los cálculos de conversiones porque ustedes en la materia de termodinámica ya hicieron cálculos que corresponden precisamente a conversiones. Incluso hubo un grupo al cual le impartí la materia de termodinámica, les pedí que imprimieran e indicaran un formato de tabla de conversiones. Eso va a ser muy bueno, les va a servir. Ya lo subí a la plataforma de Classroom, lo pueden descargar. Los grupos 3.1, 3.2 y 3.4, descárganlo, imprímanlo y este es el que utilizarán para hacer los cálculos de conversiones. Dentro del primer parcial me voy a enfocar en este video en las variables de flujo de proceso dentro de balance de materia y energía. Bien, antes quiero que sepan que voy a enfocarme en el libro de Valiente para las variables que voy a explicar a continuación. Felder utiliza otras variables, Reclaitis otras variables y diferentes autores manejan sus propias variables. Sin embargo, cualquiera son equivalentes dependiendo del proceso del que se esté hablando. Bien, entonces a continuación vamos a explicar las variables de proceso. De acuerdo a Antonio Valiente Barderas, la letra L va a significar una corriente líquida. Corriente líquida. Cuando hablemos de la letra G, nos vamos a referir a una corriente gaseosa, una corriente gas. Cuando hablemos de S, nos referiremos a una corriente sólida. Entonces, estas son las variables que utilizaría el doctor Antonio Valiente y las que utilizaría, por ejemplo, Felder. Lo resume sencillamente en una M de masa. Me gusta más el doctor Antonio Valiente porque dependiendo del proceso te dice si la alimentación es líquida, si la corriente es gas o la corriente es sólida. Bien, la corriente líquida también tiene sus variables fraccionales, que serían X, esta sería la fracción de los componentes dentro de la corriente. Para gas sería Y, que sería la fracción de los componentes para la corriente gaseosa, y W sería la fracción para la corriente en fase sólida. Entonces ya tenemos, de acuerdo al doctor Antonio Valiente, L para líquido, G para gas, S para sólido, X que sería la fracción que corresponde a la corriente líquida, Y que corresponde a la corriente gaseosa y W que corresponde a la corriente sólida. Sin embargo, no son todas las variables que se pueden manejar. También tendríamos las corrientes molares, que pueden ser líquidas, sólidas y gaseosas. Tendríamos X para líquido, Y para gas, W para sólido, y para especificar que son molares tendríamos que agregarles este símbolo. Aquí tendríamos entonces fracciones molares. Obviamente abusados las fracciones son adimensionales. Significa que carecen de unidades. Eso cuando hablemos de las fracciones. Los flujos, que son líquidos, gas y sólidos, pueden ser de tres tipos. Podemos tener los flujos másicos, es decir, unidades de masa, por ejemplo, kilogramo por unidad de tiempo,
pudiera ser por hora, minuto, segundo. Ese sería un flujo másico porque la unidad que se encuentra en el numerador es una unidad de masa, por eso sería un flujo másico. También tenemos los flujos molares. Los flujos molares que ingresan a proceso pueden tener como unidades, por ejemplo, kilomol por hora, minuto o segundo. Nos damos cuenta inmediatamente que es un flujo molar porque tiene la unidad mol, kilomol, libramol, tonelada mol, milimol, etc. Y aparte están los flujos volumétricos. Los flujos volumétricos pues tienen unidades de volumen, como por ejemplo los litros por hora, centímetros cúbicos, mililitros, etcétera, unidades de volumen. Los cálculos que se realizan en balance de materia y energía, a veces entre problema y problema hay que hacer conversiones entre flujos másicos a flujos volumétricos o flujos molares a flujos másicos. Ya en su momento explicaré cómo hacer esas conversiones para pasar de másico a volumétrico o de volumétrico a molar. Eso ya me encargo en su momento. Bueno, por lo pronto estas son las variables principales. Sin embargo, les comento, las fracciones molares las acabamos de ver. Estas serían las fracciones masa. Estas serían en su momento fracción masa. Fracción masa porque estamos hablando de flujos másicos. Los flujos también pueden ser molares, entonces pudiéramos hacer que la L tenga este símbolo, entonces ya estaría hablando de un flujo molar, ya no sería másico. Pudiera hablar de una corriente gaseosa molar y una corriente sólida molar. También existen las volumétricas. Lo único que pasa lo único que hace el doctor Valiente Barderas es hacer más ancha la variable, en este caso L. Para Valiente eso sería el flujo volumétrico. La G la hace más ancha, sería el flujo volumétrico del gas, y la primera sería el flujo volumétrico de la corriente líquida, y por supuesto la S habría que hacerlo un poco más gruesa y tendríamos aquí los flujos volumétricos. Entonces aquí tendríamos flujos molares con las unidades que estamos estipulando, y de este lado tendríamos flujos volumétricos. Hay por supuesto más variables de proceso. Por lo pronto estas serían las con las que iniciaríamos a hacer los cálculos en destilación, en evaporación y en procesos de secado. Y por lo pronto esa es la primera parte.